Si pensamos hoy en Acapulco, la imagen que nos viene es, bueno, muy clara, ¿no? Playas, turismo, sol. Vacaciones, básicamente. Exacto. Pero, ¿y si te digo que durante 250 años ese mismo puerto no fue un destino de vacaciones, sino uno de los nudos comerciales más importantes del planeta? Suena increíble, pero así fue. Pues de eso vamos a hablar hoy. A partir de las fuentes que hemos analizado, vamos a sumergirnos en la historia de la legendaria Nao de China. Y el objetivo es desentrañar qué era realmente, porque las fuentes, la verdad, dejan claro que es mucho más que un simple barco. Muchísimo más. Hablamos de una ruta, de un puente entre continentes y de la clave de un capítulo fascinante de la historia global que a menudo se olvida. Vamos a explorar su impacto, su legado y, claro, su final tan abrupto. Efectivamente. Y creo que este análisis nos va a permitir comprender algo que rara vez se cuenta con este nivel de detalle. ¿El qué exactamente? Cómo el virreinato de Nueva España se convirtió, literalmente, en el epicentro del primer comercio verdaderamente global. Conectó Europa con Asia a través de América de una forma, revolucionaria para la época. Estableció un eje que redefinió el mundo. Pues si te parece, empecemos por lo más básico, porque la primera revelación de las fuentes es bastante potente. Ajá. Resulta que la Nao de China no era un único barco. No, para nada. Era el nombre que se le daba en Nueva España a toda la ruta comercial que unía a Acapulco con Filipinas. A toda la ruta, sí. La de ida y la de vuelta. Y aquí viene lo más curioso, que esto me ha parecido fascinante. Según las fuentes, en Filipinas, a esta misma ruta la llamaban de otra forma. Le daban la vuelta, sí. ¿De dónde Acapulco? O sea, ¿me estás diciendo que en cada extremo de la ruta la llamaban por el nombre del puerto de origen de la otra? Justo. Suena a malentendido, ¿verdad? Un malentendido de 250 años. Pero tiene su lógica. A ver, explícame esa lógica. Pues lo fascinante es que el nombre filipino, Galeón de Acapulco, era, si nos ponemos técnicos, mucho más correcto. Más correcto. ¿Por qué? A ver, si lo desglosamos, hay dos claves. La primera es el tipo de barco. Los que hacían la travesía solían ser galeones. Que no es lo mismo que una nao. No. Un galeón es un navío más robusto, más grande, mejor preparado para la guerra. Era un diseño posterior y más avanzado. La segunda clave, y la más importante, es el origen. Claro. No venían de China. Zarpaban del puerto de Manila, en las Filipinas. Vale, esto es importante. Entonces, si no venían de China, ¿por qué ese empeño en Nueva España por llamarle la Nao de China? ¿Era, no sé, ignorancia, una simplificación? Era una costumbre de la época, pero una muy, muy reveladora. A ver, tienes que imaginar que Manila funcionaba como un gigantesco centro logístico. Un hub comercial, como diríamos hoy. Exacto. A ese puerto llegaban comerciantes chinos, claro, pero también japoneses, indios, persas, malayos, de todo el sudeste asiático, a vender sus mercancías. Entiendo. Así que lo que llegaba a Acapulco en esos galeones era en realidad un mosaico de toda Asia. Pero en la mentalidad de Nueva España, a casi todo lo que llegaba por el Océano Pacífico se le ponía la etiqueta genérica de China. Es una simplificación geográfica y cultural brutal, que se acaba convirtiendo en la norma. Eran las Indias. Pues para la gente de Nueva España se aplicaba la misma lógica pero con el otro océano. Todo lo que llegaba por el Pacífico era por extensión de China. Entiendo, es una etiqueta que simplifica un mundo que en realidad era increíblemente complejo. Y supongo que esa costumbre tuvo que dejar una huella en la cultura, ¿no? Una huella profundísima. Y tenemos un ejemplo cultural muy famoso que lo ilustra a la perfección, que además lo mencionan las fuentes. ¿Cuál? La China poblana. Anda, claro. El traje tradicional, que es un ícono mexicano, si te fijas en la estética, en los bordados, en los colores, tiene una inspiración mucho más cercana a la India o a otras partes de Asia que a la propia China. Es la da. Pero como la leyenda cuenta que la princesa que inspiró el traje llegó a través del puerto de Acapulco, o sea, por la ruta del Pacífico... Se quedó con el nombre de China. Exacto. Es un reflejo perfecto de esa mentalidad. De acuerdo. Creo que el mito queda desmontado. No era un barco, era una ruta. No venía de China, sino de Manila, aunque cargada de productos de toda Asia. Y los barcos eran galeones. Eso es. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo funcionaba exactamente esa ruta? Las fuentes la describen con una imagen muy potente. Nueva España como el puente del mundo. Es que es una descripción muy precisa. Para visualizarlo hay que pensar en el mapa y en el flujo de las mercancías. A ver, esta ruta comercial se establece formalmente después de 1566. ¿Por qué ese año?
porque es el año en que el navegante Andrés de Urdaneta descubre por fin la ruta de vuelta de Filipinas a Nueva España, el famoso tornaviaje. Que por lo visto fue un hito de la navegación, ¿no? Era muy difícil volver hacia el este. Dificilísimo. Encontrar las corrientes favorables era la clave que faltaba. Una vez resuelto eso, se crea un sistema perfectamente coordinado que funciona como un reloj suizo durante 2 siglos y medio. Descríbeme ese sistema. ¿Cómo se movían las mercancías por ese puente? Pues el sistema tenía como 2 brazos. Por un lado tenías la flota española, la que a veces se llamaba Armada de Barlovento, que cruzaba el Atlántico desde Sevilla o Cádiz. Y llegaba a Veracruz. Y llegaba a Veracruz, sí, cargada de productos europeos. Vino, aceite de oliva, herramientas, telas, libros, de todo. Vale. De ahí, esas mercancías se descargaban y cruzaban todo el continente por tierra. Seguían un camino real que pasaba por ciudades clave como Puebla o la Ciudad de México hasta llegar al otro extremo del país, a Acapulco. Y en Acapulco, me imagino, esperaba la otra parte de la maquinaria. Justo. Allí aguardaban esos galeones imponentes de la ruta del Pacífico. Se cargaban con los productos europeos y, sobre todo, con lo que era el motor de todo este comercio, la plata. La plata americana. Cantidades inmensas de plata extraída de las minas de Zacatecas, de Potosí. Era la moneda de cambio universal en Asia, la deseaban por encima de todo. Y con las bodegas repletas, zarpaban hacia Manila. Exacto. Un viaje que podía durar meses. Y allí en Manila, la plata y los productos europeos se intercambiaban por sedas, porcelanas, especias como la canela, el clavo, marfiles, biombos lacados, vamos, todos los bienes de lujo asiáticos que te puedas imaginar. Y después, el tornaviaje, de vuelta a Acapulco. Descríbeme la llegada de uno de esos galeones. Las fuentes tienen que hablar de ello. ¿Cómo era ese momento? ¿Era una fiesta? ¿Un caos? Era el evento del año, sin ninguna duda. Tienes que imaginar un puerto relativamente tranquilo que de repente se transforma por completo con el avistamiento del galeón en el horizonte. Se paralizaría todo. Todo. Las fuentes hablan de la famosa Feria de Acapulco. Se celebraba a la llegada del barco y podía durar semanas, a veces incluso un mes entero. Mercaderes de todo el virreinato, de la Ciudad de México, de Puebla, de Oaxaca, bajaban a la costa. Vaya. El aire se llenaba del olor de las especias exóticas, el brillo de las sedas chinas, el sonido de 1000 negociaciones a la vez. Era un estallido de color, de negocio y de cultura en un lugar que el resto del año era mucho más soñoliento. Y una vez vendida toda esa mercancía asiática, una parte se quedaba en Nueva España y otra, supongo, volvía a cruzar el país por tierra hasta Veracruz. Para embarcar rumbo a Europa, sí. Y cerrar el círculo. Es increíble pensar en esa logística en aquella época, con los medios que tenían. Es que esa es la idea central, la más potente que transmiten las fuentes. Esta ruta unió Europa y Asia, sí, pero el nudo central, el conector indispensable, fue específicamente Nueva España. No fue cualquier lugar de América. No. Durante más de 2 siglos, el corazón del comercio mundial no latía en Londres ni en Ámsterdam. Latía en ese corredor terrestre que iba de un océano a otro, de Veracruz a Acapulco. Convirtió al virreinato en la primera economía verdaderamente globalizada de la historia. Hablas de especias y de sedas, y eso me hace pensar en cómo todo este comercio a escala global afectó a la vida cotidiana de la gente. Claro. Porque una cosa es la macroeconomía y otra es ver cómo se traduce eso en la cultura. Supongo que la llegada masiva de estos productos tuvo que revolucionar por completo lo que se comía y se vestía en Nueva España. Totalmente. Y aquí es donde el legado se vuelve tangible y en muchos casos sorprendente. Las fuentes nos dan ejemplos maravillosos de productos que llegaran a México gracias a la nao de China y que hoy se consideran elementos intrínsecos de la cultura local. Sin que mucha gente sepa su origen, imagino. Sin que la mayoría se pare a pensarlo. Has mencionado las guayaberas antes, me parece increíble. Para casi todo el mundo es la imagen misma del Caribe o de la costa mexicana. ¿Cómo es que algo tan emblemático tiene su origen al otro lado del mundo? Pues es un caso fascinante de adaptación cultural. La prenda original filipina, el barón tagalog, es una camisa tradicional elegantísima, pero hecha de un tejido muy fino y translúcido, como la fibra de piña o de plátano. Ah, vale. Al llegar a Nueva España, a través de la nao, el concepto gustó,
pero se adaptó. Se adaptó a los tejidos y al clima locales, como el algodón o el lino, se hizo opaca, más práctica, y se convirtió en la prenda que conocemos. Pero la idea original. La idea de una camisa formal, a menudo bordada, que se lleva por fuera del pantalón, es una herencia directa de esa conexión con Filipinas. ¿Es asombroso? O los mangos de Manila, que es una de las frutas más populares. Su propio nombre nos está delatando la procedencia, pero rara vez nos paramos a pensarlo. Es verdad. Y hay más. El papel picado de colores que adorna los altares del Día de Muertos y las fiestas populares. El papel de China. Se le conoce como papel de China. Y no es ninguna casualidad. La técnica llegó a través de esa ruta. Y, por supuesto, un mundo de sabores, especias que hoy son absolutamente básicas en cualquier cocina mexicana, como la canela, la pimienta, el clavo de olor. Llegaron todas por el Pacífico. Llegaron masivamente a través de este comercio transpacífico. Y esa revolución de sabores nos lleva directamente a uno de los platos estrella de México, que las fuentes destacan especialmente, el mole. Aquí es donde vemos una auténtica fusión cultural en la cocina. Es el ejemplo perfecto. A ver, La llegada masiva de especias y de pastas complejas que en el fondo eran similares a los curries asiáticos a través de Acapulco proporcionó una paleta de sabores completamente nueva a los cocineros y cocineras de los conventos y de las grandes casas novohispanas. les dio nuevas herramientas. Les dio un arsenal de sabores. Y sobre esa base de especias asiáticas, lo que la fuente llama la creatividad americana virreinal empezó a experimentar. Añadiendo lo local. Claro, añadiendo ingredientes locales como distintas variedades de chiles, el cacao, el tomate, los frutos secos. El resultado fue la creación de algo completamente nuevo y sofisticado, los moles. O sea que sin el galeón de Acapulco trayendo canela y clavo de Asia, probablemente el mole como lo conocemos hoy no existiría. Es muy probable que su desarrollo hubiera sido completamente distinto, o desde luego mucho menos complejo. La conexión es directa. Vaya. Están íntimamente ligadas a este intercambio con Asia. La nao de China no solo transportaba mercancías, transportaba ideas, sabores, técnicas y estéticas que se arraigaron tan profundamente que hoy las percibimos como propias. Es una historia de éxito comercial y cultural que duró 250 años, que se dice pronto. Es una barbaridad de tiempo. ¿Una barbaridad? Pero todo tiene un final. Y el de esta era, según las fuentes, fue increíblemente dramático. Y repentino. Sí, el relato del final es casi cinematográfico. Nos sitúa en el año 1814. ¿Vale? El último galeón de la ruta zarpó como de costumbre del puerto de Acapulco, cruzó el Pacífico y atracó Manila. Pero al llegar a Filipinas, la tripulación recibió una noticia que lo cambió todo. ¿Y cuál fue esa noticia? La noticia fue, literalmente, esta frase: ya no hay Nueva España a donde volver. ¡Qué frase tan contundente! Para una tripulación que llevaba meses en el mar, debió de ser un shock absoluto. ¿Qué había pasado exactamente en su ausencia? Para entenderlo, hay que recordar el contexto. En 1814, Nueva España estaba inmersa en plena guerra de independencia. Claro. Y ese mismo año, uno de los líderes insurgentes, José María Morelos y Pavón, que por cierto era originario del interior de esa región, logró un objetivo estratégico clave: ¿Cuál? tomar militarmente el puerto de Acapulco. Entiendo. Para quien nos escuche hoy, eso puede sonar como la toma de una ciudad costera más dentro de una guerra. Pero, ¿por qué fue ese acto militar concreto el que puso fin a 250 años de historia comercial? Porque Acapulco no era un puerto cualquiera, era el único punto de entrada y salida de todo ese sistema transpacífico. Era la arteria principal. Era la arteria. Al tomar el puerto, las fuerzas insurgentes cortaron esa arteria. El eslabón americano de la cadena se había roto de forma violenta. La ruta, que había funcionado ininterrumpidamente durante 2 siglos y medio, se canceló de un día para otro. Por un acto de guerra. Sí. No había puerto seguro al que regresar. ¿Se acabó? ¿Y el México que surgió de esa guerra ya no retomó la ruta? Aquí la fuente termina con una reflexión que es, un tanto melancólica. ¿Qué dice? Señala, y lo presentamos tal como lo expone, que el México ya independiente, por un cúmulo de razones políticas y económicas, nunca supo o nunca pudo recuperar esa vocación de comercio global, esa posición central en el mundo que tuvo durante la época virreinal como parte de la monarquía hispánica. O sea que el final de la nao de China no fue solo el final de una ruta. No, fue el cierre de un modelo económico y una visión del mundo para toda la región. De acuerdo. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de este análisis,
Podríamos decir que la Nao de China no fue un barco, sino una ruta comercial vital que conectó Asia, América y Europa durante 250 años. Perfecto. Que el virreinato de Nueva España no fue un actor secundario, sino el epicentro, el verdadero puente de esa primera globalización. El nudo central, sí. Que el legado de ese intercambio es inmenso y perdura hoy en la cultura y, sobre todo, en la gastronomía mexicana. Y que su final, ligado a la Guerra de Independencia, fue abrupto y marcó el cierre de una era dorada de comercio global. Es una síntesis perfecta y creo que nos deja con una reflexión final, una pregunta para que quienes nos escuchan la consideren, conectando este pasado con nuestro presente. A ver, dispara. Si la ruta Acapulco-Manila fue una de las primeras grandes arterias de la globalización, intercambiando no solo mercancías sino también cultura de forma ininterrumpida durante 2 siglos y medio, ¿qué nos enseña su historia sobre la fragilidad de las cadenas de suministro globales que hoy damos por sentadas? Buena pregunta. Y más profundamente, ¿qué nos dice sobre cómo la identidad cultural a menudo no se construye desde el aislamiento, sino precisamente a partir de la conexión, la mezcla y el intercambio con lo que en un principio nos parece lejano y ajeno?